Este programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan el Colegio de Ingenieros de Venezuela. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este lunes 7 de mayo del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir, analizar. Como es costumbre, la tarde de hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro aprobó sanciones contra 3 narcotraficantes venezolanos, incluyendo a el ex jefe de inteligencia financiera de la DICIT, Pedro Luis Martín Olivares. En la lista también figuran Walter Alexander del Nogal y Mario Antonio Rodríguez Espinosa por ayudar materialmente o brindar apoyo financiero tecnológico y proporcionar bienes o servicios en apoyo a actividades internacionales de narcotráfico. Además, el Tesoro norteamericano identificó a 20 empresas en Venezuela y Panamá utilizadas para blanquear ganancias ilícitas, tanto del tráfico de narcóticos como de la extorsión. Justo hoy, durante su intervención ante el Consejo Permanente de la OEA, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, animó a los países de la región a bloquear el financiamiento al régimen venezolano para evitar que los líderes corruptos, dijo, laven dinero a través del sistema económico del hemisferio. Y llegado el momento, promulgar restricciones de visas que impidan que entren a sus naciones. Como es natural, lo comentaremos durante la tarde de hoy. El funcionario norteamericano pidió a la OEA suspender a Venezuela de la organización y advirtió que las próximas elecciones del 20 de mayo son un fraude. Además, conminó al gobierno venezolano a suspenderlas. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, fue más allá y aseguró que no reconoce al presidente Nicolás Maduro suspendido de su cargo por el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Pidió sanciones para acabar, y lo citamos, con la dictadura. Por cierto, nuevos allanamientos se produjeron el día de hoy en el caso concreto del magistrado Antonio Marval del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Bueno, funcionarios del SEBIN allanaron su vivienda ubicada en Valencia, en el estado Carabobo. También fue allanada la casa del magistrado Gonzalo Álvarez Domínguez en Venezuela. Continúa la represión y, para no darle importancia al gobierno, ya ven cómo actúa. 3 datos. La inflación anualizada en abril de 2018 se ubicó, atención, en 13.779%, según cálculos de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. El índice de precios al consumidor marcó 80,1% el mes pasado y alcanzó 897,2% en el primer cuatrimestre de este año. Además, NUR expresó preocupación ante la situación de los venezolanos y además informó que 170.000 han presentado solicitud de asilo en toda Sudamérica. Además, el Vaticano va a poner en marcha un plan para ayudar a los migrantes de nuestro país. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado. Se trata de Javier Ignacio Mayorga, periodista especializado en criminalística, miembro del Observatorio del Crimen Organizado, es autor del blog Crímenes sin Castigo. Javier Ignacio, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, un placer. Un gusto conversar contigo. Iniciaría conversación a partir de esta nueva lista de sancionados venezolanos por estar vinculados presuntamente con el tráfico ilegal de drogas, incluyendo a un ex jefe de inteligencia de la DICIT. ¿Te escuchamos? Sí, María Alejandra. Bueno, el Departamento del Tesoro anunció la incorporación a la lista Clinton. Es una de las varias listas que se manejan en cuanto a sanciones por parte del Tesoro, de los comisarios Pedro Luis Martín,
quien fue jefe de inteligencia financiera de la DICIT, actualmente SEBIN, del comisario general Mario Antonio Rodríguez Espinosa, quien había sido asistente por allá por principios de este siglo del entonces alcalde Freddy Bernal, y también del empresario Walter Alexander del Nogal, que es conocido, quizá, bueno, no por los jóvenes, pero algunos no tan jóvenes, por su implicación en la explosión de un carro en el estacionamiento del centro Ciudad Comercial Tamanaco, por allá por octubre de 1993. Y desde entonces hasta esta parte, pues del Nogal ha tenido, digamos, varios momentos de alto perfil noticioso, por decirlo así, como por ejemplo aquella prisión en Italia luego del hallazgo de un cargamento de drogas, también hace unos 6 o 7 años, y luego, y previamente, por haber sido indultado por el entonces presidente Hugo Chávez. Él había sido sentenciado, creo yo, que a 27 años de prisión por el caso del asesinato de un comerciante llamado Mario Patti, y Chávez lo indultó, y bueno, ahora lo vemos aquí sancionado por el Departamento del Tesoro, incorporado a una lista, por cierto, que llama mucho la atención porque coloca a estos 3 individuos, que son del Nogal, Rodríguez Espinosa y Pedro Luis Martín, en la posición de líderes de grupos de tráfico de drogas. Esto llama mucho la atención. Preguntarte, Javier Ignacio, porque el nuevo Herald de Miami ya hace 2 años, hace 3 años, en el 2015, bueno, advertía que este exfuncionario, Pedro Luis Martín Olivares, había sido encausado en Miami por el Distrito Sur de la Florida, la Fiscalía del Distrito Sur, justamente por sus vínculos con el narcotráfico. A él también se le vinculaba con otros altos funcionarios de inteligencia de nuestro país. Yo quisiera tu comentario acerca de este tema, en tu opinión, ¿por qué en este momento da a conocer públicamente esta averiguación ahora del Departamento del Tesoro? ¿Te escuchamos? Sí, efectivamente, María Alejandra. Esta acusación fue ventilada en abril de 2015 y el propio Tesoro lo confirma hoy en el Distrito Sur de Florida. De acuerdo con la información del Tesoro, a él se le liga al mismo grupo del exdirector de contrainteligencia militar, el mayor general ahora retirado Hugo Carvajal. En el caso de Pedro Luis Martín y el nuevo grupo de sancionados, bueno, estamos evidentemente en un ambiente preelectoral y el gobierno de Estados Unidos ha escogido a estos operadores que, si se quiere, son importantes, aunque de un nivel inferior que los que había escogido anteriormente, sobre todo los que había incorporado a la lista Clinton. Recordemos que en febrero del año pasado se colocó en esta misma lista al actual vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami y a un empresario señalado de ser su testaferro, Samar López. Por cierto, que de acuerdo con las clasificaciones que se establecen en la propia lista Clinton, Tarek El Aissami es el funcionario en ejercicio más relevante, más importante, más alto que haya sido colocado en esta lista. De manera que, bueno, ahora ponen a estas 3 personas. Yo creo que el gobierno de Estados Unidos, María Alejandra, está enviando un mensaje, nuevamente un mensaje muy claro sobre la actitud vigilante que está teniendo con respecto al desarrollo de la realidad política venezolana. Esto hay que leerlo, María Alejandra, en conexión, en forma concatenada con la solicitud que está formulando ante la Asamblea de la OEA, ante la Organización de Estados Americanos, por el vicepresidente Mike Pence, en el sentido de que Venezuela sea suspendida de la organización. Son 2 hechos que ocurren en forma simultánea y esto, desde luego, no es nada casual. Si me permites, Javier Ignacio, tenemos un extracto justo de la participación del vicepresidente Pence, donde hace referencia a las sanciones
que según su opinión deben aplicar los países de la región contra el régimen venezolano para permitir que se inicie una transición a la democracia, y se refiere justo a esto, a la necesidad de suspender a nuestro país de la OEA. Vamos a escucharlo y yo quisiera tu reacción. Un llamado a todas las naciones que aman la libertad en este hemisferio a que tomen 3 medidas concretas. Ha llegado el momento, en primer lugar, de poder interrumpir. Sí, me parece que tenemos allí un problema con el sonido. Me comentarán cuando lo tengamos para redes sociales. Ir a los líderes corruptos de Venezuela a que laven dinero en sus sistemas financieros. En segundo lugar, hay que promulgar restricciones de visa que impidan que los líderes de Venezuela ingresen a sus países. Y finalmente, instamos a todos los países que aman la libertad en nuestro hemisferio a que hagan que Maduro rinda cuentas por destruir la democracia de Venezuela. Este liderazgo, ejemplificado por el secretario general y por tantos otros de los líderes aquí reunidos, es esencial para poder alcanzar el objetivo de restaurar la democracia para los buenos ciudadanos de Venezuela. Y les alentamos con gran respeto a que consideren estas medidas y que lo hagan rápidamente. Todos hemos firmado la Carta Democrática Interamericana, que declara, y cito, que los pueblos de las Américas tienen el derecho a la democracia y sus gobiernos tienen la obligación de promover y defender la democracia. Venezuela ha repudiado esta promesa y la evidencia la tenemos ante nuestros ojos. Así es que en nombre de Estados Unidos, el día de hoy, instamos a los miembros de esta institución a que mantengan nuestro compromiso a la democracia y la libertad. Hacemos un llamado a los miembros de la OEA a que suspendan a Venezuela de la Organización de Estados Americanos. Ahora, Javier Ignacio, esta decisión, o al menos este discurso, porque no sabemos si al final se va a traducir en hechos concretos, ¿crees tú que puede facilitar el objetivo que se ha trazado el hemisferio para que retorne la democracia a nuestro país? Yo me refiero a las medidas concretas de bloquear las cuentas de los líderes del actual gobierno en el exterior, o incluso esto de restringir sus visas para impedir que ellos viajen. ¿Qué puedes comentarnos? María Alejandra, es difícil establecer una evaluación sobre el efecto que pueda tener estas medidas. El propio gobierno de Estados Unidos, las medidas están teniendo una solicitud que hizo la delegación oficialista durante las fallidas conversaciones en República Dominicana, y todas las presiones que han hecho a la oposición venezolana para que interceda ante el gobierno de Estados Unidos y ante los demás gobiernos y organismos multilaterales que se han pronunciado, que han emitido sanciones, listas de observación, etcétera, en contra del gobierno venezolano. Ahora bien, Estados Unidos está enviando un mensaje muy claro en el sentido de que esta política de sanciones a operadores oficialistas va a continuar, ya sea de manera unilateral por parte del gobierno de Estados Unidos, pero también, lo que para ellos sería lo mejor, de manera mancomunada con otros gobiernos del continente. Y por eso es que se hace este llamado concreto, que en el fondo lo que persigue es aislar al gobierno de Maduro, a los principales operadores de este gobierno, a ver si de repente, por esas cosas del destino, pues se deciden a promover un cambio democrático en el país, organizando elecciones que puedan ser creíbles, con mecanismos de verificación internacionales, con participación de los opositores y sin presos políticos. Sin embargo, María Alejandra, uno tiene que expresar su escepticismo, su desconfianza hacia los resultados que estas medidas puedan tener, toda vez que Maduro parece enrumbado ya como tren sin frenos hacia la elección del 20 de mayo, ya parece decidido a que esto se haga, y por ende, pues, al final del día uno cree que estas medidas pues son el anuncio de otras más fuertes, pero que terminarán de alguna manera reforzando ese discurso que ha establecido el oficialismo en cuanto a que la carestía de medicina, la carestía de alimentos, el deterioro de la calidad de vida de todos los venezolanos
es precisamente el producto de estas medidas y no de la deficiente gestión del gobierno de Nicolás Maduro. Si me permite, Javier Ignacio, el secretario general de la OEA hizo referencia a un tema en específico que aparentemente, preocupa y mucho al gobierno. Lo decimos a la luz de los allanamientos que ha promovido contra los magistrados en el exilio. Y él, entre otras cosas, Luis Almagro, decía que, él ya no reconocía al presidente Nicolás Maduro por la suspensión que había decidido el máximo tribunal. Si me permite, vamos a colocar un extracto muy pequeño de esta declaración. Yo quisiera tu comentario. De este tema hablamos contigo, esto de la aplicación de la Convención de Palermo que pretende el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Escuchemos a Luis Almagro. Desconoce cualquier acción o expresión de Nicolás Maduro a partir de la suspensión de su investidura por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Pedimos sanciones para acabar con una dictadura, sin indulgencia, sin dobleces, sin dudas. La peor sanción petrolera contra Venezuela es como el gobierno de Maduro arruinó PDVSA. Ha sido el fin de su aparato productivo esencial. Ha sido hambre para su pueblo, dolor, sufrimiento, enfermedad, miseria, muerte. Ese es el significado de la dictadura de Venezuela para su pueblo. Sanciones para rescatar los derechos del pueblo venezolano. Pido fortaleza. Sin esa fuerza, solamente podemos esperar de Venezuela más inseguridad e inestabilidad regionales, más narcotráfico, más terrorismo, más crisis humanitaria. Y el pueblo venezolano solo tendrá más pobreza, más tortura, más ejecuciones extrajudiciales, más asesinatos, menos alimentos, menos medicamentos. Ojalá estas acciones hubieran sido hace 3 años. Le hubiéramos ahorrado mucho dolor al pueblo venezolano. Tu comentario, Javier Ignacio. Javier Ignacio, interesante, María Alejandra, 2 aspectos. Uno podría extenderse mucho, pero en aras de la concreción. Hay un mea culpa al final de parte del secretario Almagro en cuanto a la inacción o la incapacidad de proyectar una acción efectiva de parte de la Organización de Estados Americanos en torno al caso venezolano. Y la otra es la mención concreta al tema de las sanciones en el ámbito petrolero. Por informaciones que he recibido, María Alejandra, esto se está evaluando, sin embargo, no hay un consenso en cuanto a qué aspecto de la industria y cómo debería ser encaminada esta sanción, ni en cuántos países deberían o podrían participar en ella. Parece que esto se está dejando un poco a la decisión soberana de cada gobierno. De manera que Estados Unidos va a asumir aquí un rol nuevamente de liderazgo, en la espera de que otros gobiernos, como por ejemplo el argentino, el chileno, que han sido cada vez más firmes en cuanto a la posición en contra del gobierno venezolano, asuman también algunas medidas. Esto lo que apunta, María Alejandra, es al temor de un resultado que ya pareciera estar firmado en cuanto a los comicios del próximo 20 de mayo, y esto anuncia desde luego nuevas medidas ya para el día después. Gracias, Javier Ignacio Mallorca, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Él es periodista de sucesos, especializado en criminalística, miembro del Observatorio del Crimen Organizado, autor del blog Crímenes sin Castigo. A propósito del embargo petrolero, las medidas contra la industria en nuestro país, que estaría evaluando el gobierno norteamericano, hay que decir que la empresa ConocoPhillips se adelantó. Según informaba ayer la agencia de noticias Reuters, comenzó a tomar activos estatales de petróleos de Venezuela, o al menos intentó hacerlo en el Caribe. Esto para dar cumplimiento a una orden, un dictamen a su favor en tribunal de arbitraje, saben ustedes, en un caso por el orden de los $2.000 millones. La propia agencia de noticias Reuters hablaba de una acción parecida en Curazao que adelanta esta empresa norteamericana que quiere cobrar lo que le quitaron producto de las expropiaciones, las nacionalizaciones en nuestro país. A esta hora hacemos una pausa y al regreso más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. El coco reduce la presión arterial y previene la osteoporosis. Por eso degústalo y disfrútalo en Coco Factory, donde te ofrecen agua, cocadas en sus 3 versiones, helados, galletas y conservas de coco fresco.
Coco Factory está en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, frente a la antigua estación de combustible. Coco Factory, porque sin cocos no hay paraíso. Casa de Oblea tiene para conservar y entregar tus comidas excelentes envases de plástico, aluminio, cartón o anime. Si vendes comidas, tortas, postres, pasapalos o pizzas, en Casa de Oblea tienes los ingredientes y los envases. Búscalos en la calle Páez con Mariño de Baruta. Teléfono 0212-944-6332. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y durante la intervención del vicepresidente de los Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos, el tema de la migración fue inevitable. Él decía en su discurso que el éxodo venezolano es el más grande que se ha conocido en el hemisferio y tan grave es la situación que incluso el Vaticano ha puesto en marcha un plan para ayudar a los venezolanos que huyen del país. El Vaticano presentó hoy Puentes de Solidaridad, un plan realizado por 8 conferencias episcopales latinoamericanas, entre ellas la de Argentina, para ayudar a cientos de miles de venezolanos que en un éxodo imparable en los últimos años se vieron obligados a irse del país, inmersos en una gravísima crisis política, económica y humanitaria. Así lo destacan los medios de comunicación internacionales. Para conversar acerca de los detalles de este plan, saludamos en la línea telefónica al padre Arturo Peraza. Él es jesuita, profesor universitario, investigador, es vicerrector del núcleo de la Universidad Católica Andrés Bello en Guayana. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Un placer poder estar conversando contigo y bueno, pendiente, digamos, de esta nueva noticia que va en consonancia con una línea que el Vaticano ha ido asumiendo de preocupación por el tema de los refugiados. Desde el principio del pontificado de Francisco ha habido preocupación en este tema. Pero bueno, ahorita somos los venezolanos los que concretamente estamos generando este nivel de preocupación en el ámbito latinoamericano, y el Vaticano ha intentado articular las conferencias episcopales latinoamericanas para abordar el tema del éxodo de venezolanos a los distintos territorios o naciones latinoamericanas. Padre, en realidad lo que está pasando es inédito en nuestro país y creo que en la región. La Organización Internacional para las Migraciones habla de un incremento de 900% en los últimos 2 años. 89.000 pasó a 900.000 personas entre 2015 y 2017 que han decidido abandonar el país por la profundidad de la crisis. Yo quisiera su comentario sobre este tema y saber en qué consiste este plan que pone en marcha el Vaticano, que ha denominado Puentes de Solidaridad. ¿Lo escuchamos? Bueno, mira, sí, en principio efectivamente sabemos, la situación de migración venezolana se ha convertido lamentablemente en una situación masiva como respuesta frente a la crisis que estamos viviendo en el país, producto
de la situación que ha creado el mismo gobierno venezolano y lamentablemente la no aceptación tampoco de la ayuda internacional, incapacidad del gobierno de cambiar sus políticas económicas y bueno, esta situación de opresión política ha generado ese éxodo masivo nunca conocido en la historia de Venezuela, lamentablemente, y que bueno, que nos ha puesto en una situación de ser pues un centro de referencia en América Latina. Además hay otra preocupación, como tú sabes, también se empiezan a generar en América Latina situaciones de xenofobia frente a los venezolanos, que ha generado una altísima preocupación, porque bueno, como igualmente va gente trabajadora, es leal, es noble, pues también lamentablemente hay otros compatriotas que no van en ese tono, han ocurrido situaciones y lamentablemente terminan pagando a los venezolanos que sí están dispuestos a trabajar y a labrarse un futuro, esas conductas lamentables de otros compatriotas que bueno, que han cometido delitos en el extranjero. Y además, pues la presencia de los venezolanos pues genera un punto de dificultad a las naciones a las cuales llegan debido a la masa tan grande de venezolanos que se están moviendo. De hecho, visto desde Ciudad Guayana, donde estoy ubicado, el problema del norte de la zona de Roraima, el norte de Brasil, es muy serio, pues especialmente porque es un estado muy pobre, lo que significa Boavista y Manaus es una de las regiones más pobres del Brasil y ellos están recibiendo, especialmente Boavista, una masa de venezolanos muy importante que es muy difícil y muy complejo manejar. Ahora, hemos leído, padre Peraza, que este plan contempla una amplia gama de actividades que van desde centros de servicio y albergues para migrantes vulnerables, asistencia en tema de vivienda, búsqueda de trabajo e inclusión social. Yo no sé si el Vaticano en algún momento, en alguna época, había puesto en marcha algo parecido. Me parece que no, porque es la primera vez que ocurre un fenómeno de esta naturaleza, pero quisiera su comentario en torno a este tema. ¿Lo escuchamos? Mira, ha preocupado mucho en Europa frente a la situación de migración que se había generado desde África. Como tú bien sabes, esa fue una situación que preocupó mucho al Vaticano. Y en Europa sí se habían articulado esfuerzos en torno a esta dinámica. Es la primera vez que se articulan en América Latina. El Vaticano ha sacado un documento de 20 puntos que deberían tenerse presentes frente a estas situaciones de migraciones masivas. Ha creado un dicasterio que está tocando este tema, pero especialmente en esta última fase ha reunido a las conferencias episcopales latinoamericanas por la preocupación que ha generado el caso venezolano, y en ese sentido sí es inédito. Es cómo articular a distintas conferencias episcopales de América Latina para enfrentar un caso que ha sido absolutamente inédito en nuestro contexto latinoamericano. Y es la primera vez que el Vaticano está saliendo de su ámbito de frontera para abordar un caso que está pues fuera del contexto europeo. Ahora, padre Peraza, tengo que preguntarle, apelando a su experiencia, a su conocimiento, su análisis de la situación venezolana. Da la impresión que el Vaticano, como otras instituciones, se preparan para lo que puede ocurrir, incluso después del 20 de mayo, si, como todo parece indicar, el gobierno decide perpetuarse en el poder. Yo quisiera su comentario porque, al menos en Colombia, que va también a celebrar elecciones, los candidatos hablan de cifras, que es difícil de imaginar, hasta 5 millones de seres humanos que podrían cruzar la frontera si la situación se agrava, si continúa esta administración. Y yo quisiera su comentario, ¿se preparan las instituciones como el Vaticano ante el agravamiento de la crisis o no? Lo escuchamos. Bueno, mira, el Vaticano está preparando a las conferencias episcopales locales, porque, digamos, la idea justamente es cómo la Iglesia latinoamericana puede ayudar desde las estructuras de solidaridad que tiene a enfrentar una crisis que está viendo como inminente. Y efectivamente el Vaticano está preparando, ha reunido a las conferencias episcopales para poder tener una respuesta coherente y consistente que pueda ayudar desde la estructura de solidaridad a enfrentar una crisis que efectivamente están previendo que es mucho mayor que la que ya es. Eso es lo serio del problema. O sea, estamos hablando de una crisis muy grande y lo que parece que el Vaticano nos está tratando de decir es que la crisis no va a mejorar, sino que va a empeorar, y por eso está preparando las conferencias para enfrentar y ayudar a los estados a enfrentar esta situación. Lo mismo le está pasando a ACNUR por su lado.
Y por eso fue tan lamentable la reacción de Trinidad y Tobago devolviendo a los venezolanos, cosa que ha sido censurada por los organismos internacionales, porque efectivamente toda esta situación es una situación de refugio y de personas que necesitan protección internacional. Debido simplemente que tenemos una situación económica creada por el gobierno y amén de ello una situación política de ausencia de libertades que está pues generando esta crisis que estamos viviendo. Finalmente, padre, y lo hemos conversado en otras oportunidades, otra vez apelo a su experiencia, además como jesuita, como el Papa Francisco. ¿Cree usted que la comunidad internacional, incluyendo el Vaticano, puede hacer algo más? Se hizo un esfuerzo en aquel diálogo que fracasó, pero ¿puede hacer algo más para atacar las causas más que las consecuencias o no de momento? Lo escuchamos. Mira, es difícil, ¿no? Porque lamentablemente uno está viendo conductas que digamos que terminan avalando estados que de alguna u otra manera terminan avalando conductas como las que está desplegando el presidente Nicolás Maduro y que en definitiva se está apalancando en esto. ¿A qué me refiero? Lamentablemente la situación en Rusia es bastante análoga a la que estamos viviendo aquí en Venezuela, en el sentido de un estado que pues tuvo unas elecciones absolutamente fraudulentas y ahorita pues están tratando de posicionar a Putin desde una evidente situación de fraude electoral en donde no hubo elecciones de ningún tipo competitivo, ¿no? Entonces estos estados al final del día terminan apoyando modelos como el que en Venezuela se tratan de establecer, en donde no existe una verdadera democracia. Yo siento de todos modos que la presión de los gobiernos latinoamericanos, incluso este modo de abordaje que tiene el Vaticano de tratar de señalar que hay una verdadera emergencia en Venezuela y de hacer sentir y hacer sensible el problema a nivel internacional, es una gran ayuda porque pone al gobierno venezolano contra la pared en términos de su discurso. Ellos siguen insistiendo que aquí no pasa nada, que aquí no hay una crisis, que aquí no necesitamos ningún tipo de ayuda humanitaria, pero actos como los que el Vaticano está haciendo, coordinando a sus equipos a través de las conferencias episcopales para enfrentar esta crisis, desmienten ese lenguaje y obligan al Estado venezolano a tener que confrontarse contra la realidad. Creo que esto es un punto de duda, si bien no es camino de solución, es una palanca de ayuda en el proceso de necesidad de enfrentar esta situación. Gracias al padre Arturo Peraza por atendernos, acompañarnos como siempre, profesor universitario, él es jesuita, es vicerrector del núcleo de la Universidad Católica en Guayana, expresando opinión acerca de este plan que ha puesto en marcha el Vaticano para ayudar a los migrantes venezolanos. A propósito de Rusia, bueno, hoy tomó posesión nuevamente Vladimir Putin como presidente en ese país. Bueno, para que ustedes se hagan una idea, él controla el poder en Rusia desde el año 2000, por eso el padre decía que se trata de un modelo que intenta imitar el gobierno venezolano. Hasta ahora hacemos una pausa y ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mensaje del
el ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos William H. Phelps y sus aves. Las pintaba con polvo de arsénico y alumbre. Las rellenaba de algodón y cuidadosamente suturaba su abdomen. Fue así como William H. Phelps construyó una de las colecciones de aves más importantes del mundo y fundó las bases de la ornitología en Venezuela. William H. Phelps nace en Nueva York en 1875. En 1896 visita el oriente del país por primera vez como estudiante de la Universidad de Harvard en busca de evidencias sobre el origen evolutivo de las aves de la vecina isla de Trinidad. Poco después regresa al país y decide formar una familia en San Antonio de Maturín. Pero los embates de la guerra civil, algunos problemas de salud y su deseo de establecerse sólidamente y financiar sus estudios sobre aves lo obligan a mudarse a Caracas, donde emprende algunos negocios que lo convertirían en un exitoso empresario. No obstante, William H. nunca perdió el interés por las ciencias y ya sexagenario retornó a lo que realmente le apasionaba, las aves. Entonces se dedica a recolectar aves en regiones remotas del país, lo cual culmina en la clasificación de 1.200 ejemplares y la descripción de 237 especies nuevas para la ciencia. Sus numerosas expediciones no solo revelaron la enorme diversidad de pájaros de nuestro país, sino que también contribuyeron significativamente al levantamiento cartográfico de regiones desconocidas para el momento. Algunas de ellas hoy importantes hitos geográficos como Isla de Aves, el Cerro Roraima en la Gran Sabana, el Cerro de la Neblina en Amazonas y el Páramo de Tamá en el Táchira. Por su valiosa contribución a la ciencia de nuestro país, William H. Phelps fue nombrado individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en 1953, ocupando la silla número 28 hasta su fallecimiento en 1965. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a propósito del telón de fondo de la crisis, comentábamos con ustedes estas acciones de la empresa ConocoPhillips contra los bienes de petróleos de Venezuela para cobrar
lo adeudado por el Estado venezolano luego del incumplimiento de contrato en el marco de lo que fueron las estatizaciones en nuestro país y luego de una decisión favorable por un tribunal de arbitraje. Esta situación en el exterior se suma lo que está ocurriendo internamente con el sistema financiero luego de la decisión del gobierno de intervenir el principal banco privado de nuestro país. Hablamos de Banesco. Para hablar acerca de estos temas, saludamos en línea telefónica al profesor Ronald Balsa, economista, como siempre. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Con mucho interés, profesor, de conocer su opinión acerca de estos temas. Iniciaría a propósito de lo que está ocurriendo con la industria en Venezuela y esta intención de la empresa norteamericana ConocoPhillips de, bueno, tomar para sí bienes de petróleos de Venezuela en el exterior, o al menos de momento que están ubicados en el Caribe, para cobrar lo que se les adeuda. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, lamentablemente el presidente Chávez tomó decisiones muy altamente riesgosa, ¿no? Cuando decidió suspender los acuerdos que ya se tenían con empresas mixtas con otras empresas. Era previsible que iba a haber demandas, y estas demandas se iban a llevar a tribunales fuera de Venezuela, porque los acuerdos se habían hecho así justamente para generar confianza en inversionistas que venían de otros países, y que Venezuela era particularmente vulnerable en caso de perder esa demanda y no tenía cómo pagar directamente aquellas compensaciones que se le exigieran porque tenía activos en el exterior, y esos activos eran justamente consecuencia de una política deliberada de internacionalización que se llevó a cabo en los años 90 para colocar el crudo venezolano en otras partes del mundo, ¿no? Y tener posibilidades de vender esos productos con mercados relativamente seguros. A veces se dice que Venezuela era un proveedor de gasolina para los Estados Unidos y no se tiene en cuenta que Venezuela tenía sus propias refinerías como signo en los Estados Unidos y eso facilitaba la relación directa, ¿no? Entonces, si el presidente Chávez expropiaba o interrumpía contratos con estas empresas que habían sido socias y luego no tenía cómo pagar cualquier sanción, pues la posibilidad de que eso nos pasara existía. Y lamentablemente, pues todo ese tiempo, desde que se hizo la intervención, el plan Siembra Petrolera, que era un plan de duplicación de la capacidad petrolera venezolana, de producción en gas y nuevas actividades, no se llevó a cabo. Tenemos precio del petróleo, tenemos una deuda tremenda que no deberíamos tener, tanto en la República como PDVSA, y bueno, tenemos unos pasivos extraordinarios y estamos perdiendo activos, ¿no? Y corremos el riesgo de seguir perdiendo. Esto es algo que además fue anticipado en los años de bonanza porque estos riesgos era fácil verlos venir, porque bueno, nuestro país ha estado sometido a la vulnerabilidad de los precios del petróleo durante mucho tiempo. Pero igual el presidente Chávez y quienes lo acompañaron no le dieron ninguna importancia a estos peligros y ahora estamos corriendo con las consecuencias. Ahora, profesor, a pesar de los resultados producto de esta política de expropiaciones en nuestro país, el gobierno insiste ahora con la banca privada. También quisiera su reacción al respecto. Preocupa y mucho al sector privado de nuestro país lo que queda. Fede Cámaras emitía comunicado rechazando la acción en contra de Banesco. Quisiera su comentario en torno a este tema y las consecuencias que una decisión como la que se ha tomado puede tener. ¿Lo escuchamos? Bueno, en principio el argumento que ha dado el gobierno para esa intervención es la Comisión de Delitos Financieros, que serían los que explicarían la inestabilidad de nuestro mercado de cambio. Es bueno recordar que aquí no existe un mercado cambiario. El gobierno, al establecer un control de cambio en el año 2003, pues decidió asignar los dólares al precio que quisiera a quien quisiera. Y eso llegó al extremo de que hasta hace unos pocos meses un dólar todavía podía ser comprado por 10 bolívares por quien fuera designado por el gobierno. Y no se ha hecho ninguna averiguación sobre quién los recibió y en qué los utilizó. Un país que recibió dólares en cantidades extraordinarias durante muchos años, que termina siendo un país en el que se acusa al sistema financiero de la inestabilidad cambiaria. No debería preguntarse qué pasó con todos esos dólares, por qué las reservas internacionales están vacías, por qué razón el Fondo de Estabilización Macroeconómica nada más tenía 3 millones de dólares la última vez que yo revisé la cuenta, 3 millones de dólares insólito para un país petrolero, y por qué tendría que ser eso consecuencia entonces de las actividades de un banco privado.
Lamentablemente, pues, el sistema financiero venezolano se ha ido encogiendo con la inflación, todos los problemas para incrementar el patrimonio de los bancos, y por eso nuestras tarjetas de crédito tienen una capacidad tan tremendamente limitada para comprar cualquier cosa, todo para comprar comida. En momentos como estos, pues, culpar al sistema bancario y a un banco en particular de la inestabilidad del tipo de cambio, pues, es un modo de evadir las responsabilidades que históricamente ya se tienen. Son 15 años de tipo de cambio. Y eso, pues, por supuesto, genera angustia, ¿no? sobre cómo se va a manejar el sistema financiero en nuestro país cuando ya la intervención no es solamente a través de fijar las gavetas o fijar las tasas de interés o fijar los precios de las comisiones bancarias, o obligar a los bancos a adquirir deuda del gobierno con tasas de interés prácticamente nulas, sino nominales nulas, porque reales son completamente negativas, sino que además el gobierno, pues, termina trasladando la responsabilidad de los fracasos de la política, que además también eran previsibles y fueron muy advertidos, a un banco en particular. Ahora, Fede Cámaras, lo decíamos, reaccionó a este tema de intervención de Banesco, quizás un poco con inocencia, y esto lo digo a título personal, pidiendo o expresando su deseo de que esta decisión contra esta institución se revierta. Nunca lo hemos visto en los últimos 20 años, pero entre otras cosas destacaba este gremio de empresarios que nuestros problemas están originados por un modelo político que ha generado graves distorsiones en la economía, tal y como lo comenta usted, profesor. Yo quisiera su comentario porque, bueno, evidentemente empezó a sobrevolar otra vez el temor de la nacionalización de la banca en nuestro país. Quisiera su opinión. ¿Lo escuchamos? Bueno, la nacionalización de la banca ha sido un temor durante un tiempo, pero este temor había amainado por dos razones. En principio, porque ya el Banco de Venezuela había sido adquirido por el gobierno, o de presionar a Banesco como estaba presionando el presidente Chávez hace ya varios años, ¿no? que puso presión directa en la cadena nacional, y porque además el sistema bancario venezolano ha estado sometido a las políticas directas del gobierno. Aunque la propiedad no haya cambiado, los bancos se han ido encogiendo, pueden significar cada vez menos para sus accionistas, posiblemente para Escutet este banco hoy significa muy poco con respecto al total de los negocios que tiene, porque además estos bancos se convirtieron en otorgadores de créditos a quienes el gobierno pedía que se le otorgaran, no tenían libertad para fijar tasas de interés a precio de sus servicios, ¿no? Es decir, se convirtieron en bancos que además el gobierno trataba de modo diferenciado, porque permitía al sistema público hacer cosas que no permitía el privado. No se llevó los depósitos que tenían buena parte del sistema privado para llevarlo al Banco de Venezuela, ¿no? Y al Banco Bicentenario. Entonces, el temor de estatizar una banca que era cada vez más pequeña, que además estaba siguiendo instrucciones permanentemente, era un temor que prácticamente se había diluido. Es muy difícil saber si el gobierno efectivamente tiene interés de presionar a la banca para quedarse con ella, o si efectivamente cree que cerrando los canales a través de los cuales los venezolanos intercambian bolívares entre sí, porque hay unos intercambios de dólares fuera de Venezuela, son mecanismos por los que creen que de verdad los dólares se van a vender a través del Banco Central de Venezuela, ¿no? Y que eso va a aumentar los dólares a disposición del país para los usos que el gobierno le quiera dar. Y lamentablemente eso no es fácil pensar que va a ocurrir, porque no es fácil que los mercados se cierren y se destruyan a que sigan el curso que el gobierno les pone cuando es un curso tan estrecho. Finalmente el gobierno está haciendo un daño tremendo. Que de momento ya la inflación anualizada hasta abril supera el 13.000%, y según la Comisión de Finanzas podría superar 90.000% a finales de este año si las cosas siguen como van. Sí, porque lo que hace la Comisión de Finanzas es tomar la última medición y decir exactamente lo que tú acabas de decir. Si todo sigue como este mes, durante los meses que nos quedan, pues habremos llegado a 90.000. Y no quisiera que el gobierno se diera cuenta que es lo mismo que si fuera manejando un carro a 100 kilómetros por hora contra una pared, ¿no? Si sigue así, se va a estrellar contra la pared. Y lo lógico es poner un freno. ¿Y el freno en qué consiste? Bueno, en tener unas políticas monetarias, cambiarias y fiscales que sean consistentes entre sí y que no generen este problema tremendo
estamos teniendo. Pero el gobierno opta por todo lo contrario, por culpar a un privado de un problema que es generado por políticas que son responsabilidad del Estado y que de alguna manera nos han traído a este desastre que estamos en este momento. Lamentablemente la destrucción de las actividades productivas en nuestro país es consecuencia de esas decisiones del gobierno y por más que reparta las culpas, pues eso no implica tener nuevas soluciones. Gracias, profesor Ronald Balsa, por atendernos, acompañarnos, economista, expresando opinión acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Globalterap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087. Globalterap y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Cerramos con un servicio público, además con información. A los que puedan colaborar, se solicita con carácter de urgencia ácido zoledrónico o Someta o Aclasta. Las personas que tengan el medicamento o tengan información al respecto pueden llamar a los teléfonos 782-3917, 0212-782-3917 o 0424-250-2213 y comunicarse con la señora Zulay Vargas. Además, a propósito de los mensajes que nos llegan a través de redes sociales, efectivamente tenemos problemas con nuestro transmisor. Desde ayer presenta una avería, estamos trabajando para solucionarlo. Entre tanto, pueden recibir nuestra señal de internet rcr.tv y el periscope @rcr750. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Selene Pérez, en la asistencia Luis Vargas, en los controles Eduardo Llanes, que tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. Y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron el Colegio de Ingenieros de Venezuela. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.